Doy la bienvenida una vez más a los suscriptores de Tinta Libre a un nuevo conversatorio, la revista editada en asociación entre El País e Infolibre, y esta vez para reflexionar sobre un asunto central en la vida democrática española, la situación de la justicia, el estado del Poder Judicial, y lo hacemos con dos invitados de excepción y que llevan una larga trayectoria relacionada con este oficio. En primer lugar, Lourdes García Ortiz, presidenta en funciones de la Audiencia Provincial de Málaga, bienvenida. Y en segundo lugar, a Miguel Pascual, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y autor reciente y en buena medida causa de este conversatorio de un libro publicado, recién publicado en la editorial Debate, titulado de una manera para mí maravillosa, clavada, El oficio de decidir, y subtitulado de una manera casi tan provocativa como el propio título, Dudas y certezas de un juez en activo. Me parece que la pertinencia de las trayectorias profesionales de ambos es muy alta para poder reflexionar sobre si esta percepción que algunos detectamos en la sociedad civil española de una posición francamente crítica con algunas de las conductas del Poder Judicial tienen que ver con la realidad, son apreciaciones deformadas, son exageradas. Vosotros que lo vivís desde dentro, ¿compartís que sí, que hay cosas que funcionan mal o incluso francamente mal? Lourdes. Bueno, yo creo que tenemos una justicia lenta y tenemos que mejorar muchas cosas. La estructura judicial también es necesario reformarla. De hecho, tenemos una reforma recién que ha entrado recientemente en vigor de cara a esa finalidad. Y la deformación que pueda tener las personas, la ciudadanía de la justicia, yo distinguiría entre la justicia del día a día, que son los miles y miles y miles de asuntos que resolvemos los jueces y las juezas todos los días, de esos casos más mediáticos que sí a veces los ciudadanos perciben, pues que esos casos determinan toda la justicia, y no es así, porque realmente en la justicia de cada día son muchos más asuntos que esos casos particulares que trascienden a la prensa y que nos hacen pensar en que haya pues una politización o una deformación que no es a lo mejor lo que cada día vivimos los jueces de a pie, digamos, ¿no? Y distinguiría esas dos perspectivas, ¿no? Claro. Miguel. Pues bueno, buenas tardes, Jordi, gracias por haber provocado Encantado de teneros aquí. Esta conversación, sobre todo por darme la oportunidad de hablar con Lourdes sobre estos temas, que en el mundo del trabajo a veces pues no se habla lo suficiente de las cosas importantes. Y bueno, yo creo que la percepción ciudadana sobre la justicia está distorsionada. Bastante distorsionada, y está distorsionada en dos sentidos. Creo que es demasiado buena y creo que es demasiado mala. La percepción que tienen los ciudadanos de la justicia. De entrada ya me gusta. Claro, porque hay una mezcla, yo no sé si os habéis dado cuenta de que con frecuencia se mezcla primero una cierta actitud casi reverencial, es decir, si lo ha dicho un juez es por algo, ¿no? Esto es palabra de juez, ¿no? Que tiene que ver con el misterio con el que se producen las cosas en la justicia. Es decir, un asunto llega a un juzgado y ¿qué pasa ahí dentro? ¿Qué pasa ahí dentro hasta que sale? Hasta que sale un producto, unas veces comprensible, otras incomprensible, que agrada, que no agrada, pero ahí hay algo casi eso, reverencial, sacerdotal, misterioso, que genera cierta fascinación. Por otro lado hay una percepción despectiva, desconfiada de la justicia, despreciativa. No nos enteramos de la realidad, estamos en nuestras cosas, somos unos tiquismiquis, somos ineficientes, como tú has dicho, tardamos mucho en decir nada, devolvemos a la sociedad los conflictos casi peor que como llegaron a nosotros, estamos politizados, y ahí hay una mezcla que es curioso, y probablemente deberíamos... perdón, pues yo he silenciado el móvil y está aquí sonando, yo no sé, lo acabo de... No te preocupes, perdón, seguimos igual. Digo, esa mezcla no ayuda a nada. Yo creo que hay que desacralizar la justicia y por otro lado hay que, digamos, encontrar maneras de suscitar algo de confianza. Y me parece, de luego, que la manera no es, creo que es
somos muy malos comunicadores, la manera no es el argumento de autoridad, que creo que es la manera con la que el discurso oficial corporativo de los jueces quiere ganarse a los ciudadanos, y es: no se te ocurra dudar de mí, que yo soy independiente, que yo soy imparcial, que yo estoy sometido solo al imperio de la ley, y casi regañan a los ciudadanos porque algunas veces no confíen en los jueces. Creo que tenemos que explorar otras maneras de ganar esa confianza, y seguro que van a salir en este rato. ¿Tú lo compartes, Lourdes? Comparto su planteamiento, ciertamente. Lo que sí diría es que, por un lado, hay efectivamente ese respeto y, por otro lado, esa crítica, pero también es verdad que los ciudadanos acuden constantemente a la justicia. Es decir, incluso diría que hay un abuso excesivo o un uso excesivo de judicializar los conflictos, ¿no? Entonces, por un lado, luego los ciudadanos, cuando tienen un problema, sí acuden y confían en que aquello se les resuelva. Con lo cual, una cosa es la opinión que podamos tener en general, y cuando tenemos el problema, que acudimos a que los jueces nos lo resuelvan. Y ahora es importante poner en valor otros medios también alternativos, adecuados de resolución de conflictos, que pueden ser paralelos al proceso. Y en ello está esta reforma. Sí. Y esos medios, eso que le llaman MASC, los medios adecuados alternativos de resolución de conflictos, nos pueden llevar a una justicia más dialogada, a una justicia donde las partes sean más protagonistas, donde puedan acudir a la mediación, a unos dictámenes de persona de un experto independiente, a una conciliación, y son alternativas que, además, con la ley la Ley Orgánica de Eficiencia Digital se ha implantado como en los procesos civiles como requisito de procedimiento exigido, no es ni siquiera opcional, con lo cual no va a haber más remedio que acudir a esos medios, y eso va a dar un mayor protagonismo, va a ser una justicia, una nueva forma también de justicia, que nos puede a lo mejor descongestionar un poco también muchos procesos. Vamos a ver qué resultado va a dar. Hay que hacer también una inversión en medios y que sean efectivos esos medios alternativos. Pero es verdad que yo creo que no es una obsesión monomaníaca de los medios de comunicación, o al menos de los serios y solventes y profesionales, el hecho de que la justicia sea noticia con mucha frecuencia. Es decir, venimos de un proceso de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en apariencia y en realidad se ha renovado, pero no parece que eso haya significado un gran cambio en su conducta, o algunas decisiones del Tribunal Supremo que, por ejemplo, casi una actitud hostil o de enfrentamiento a una ley aprobada en el Parlamento como la de la amnistía. Parece que haya un ejercicio del Poder Judicial, no sé si más allá de sus funciones reales, o quizá con un nivel de incluso militancia a la que no estamos demasiado acostumbrados, o que cuando menos a alguien desde fuera puede resultarle realmente chocante. Sí, Miguel, si quieres. Bueno, es normal que los medios periodísticos serios miren, escruten, se fijen en lo que pasa en la justicia, porque es un poder. Es un poder y se juegan cosas muy importantes en la justicia. Y, digamos, sin un poder judicial en regla no hay ciudadanía. No hay ciudadanía, hay otro poder, hay voluntad, no hay derecho, no hay Estado de Derecho, no hay ciudadanía, ¿no? Sin un sistema de poder judicial. Es normal que os fijéis en lo que pasa en el mundo judicial y en el Poder Judicial. Y también es normal que lo hagáis con actitud de sospecha, ¿por qué no? Es decir, igual que no tenemos por qué creernos que el gobierno va a hacer las cosas de entrada como premisa bien, y que las leyes que van a salir del Parlamento van a ser todas maravillosas, pues ¿cómo vamos a evitar que haya planteamientos críticos alrededor de lo que hacen los jueces? El problema es que es muy difícil, no hay criterios para determinar, o no hay criterios fáciles, manejables, para determinar cuándo hacemos bien las cosas, cuándo hacemos mal las cosas. Es muy difícil, todo es discutible, va a ser muy difícil encontrar, digamos, alguna resolución judicial, salvo casos absolutamente anecdóticos, en las que si afectan a aspectos sensibles
en la política que no haya discrepancia de pareceres sobre si han acertado o no han acertado los jueces. Y, perdona, un minuto más, creo que también es normal que la atención se proyecte, es normal, pero es una pena, pero en fin, que la atención se proyecte especialmente en el ámbito de la instrucción, los instructores, ¿no? Los dos ejemplos que has puesto, van un poco por ahí, ¿no? La instrucción, porque el juez instructor es una persona que paradójicamente tiene mucho poder, toma decisiones importantísimas que afectan inmediatamente a las personas, que tienen una trascendencia pública y mediática tremenda, pero es el menos juez de los jueces. ¿Me explico? Pero Miguel, de acuerdo, ahora te dejo continuar, pero es verdad que una vez tomada la instrucción y con la repercusión mediática e inmediata que tiene esa decisión, el daño está hecho. Claro. El daño está hecho. Sí, ese es el problema. Es decir, que claro que luego hay controles, que luego hay recursos, que luego hay un juego. El sistema judicial, por fortuna, tiene muchos pesos, contrapesos, instancias, deliberaciones, pero ese primer momento del juez de instrucción buscado con frecuencia. Algún caso reciente podemos tener seguramente. Puede ser, pues genera en sí mismo ya efectos. Y el juez instructor le falta algo que es lo que da fortaleza, digamos, a la figura del juez o a la decisión judicial, que es que el juez decide, digamos, sin necesidad de haber oído un debate o una contradicción entre las partes. El juez decide él. Va tomando decisiones. Porque el juez de instrucción investiga, está en la fase de investigación. Lo que creo que tenemos que comunicar claramente, por eso el elemento comunicador que hablabas al principio a la ciudadanía, de que en la fase de instrucción estamos hablando de investigados, no estamos hablando ni siquiera de imputados. Son personas. El principio de presunción de inocencia opera mientras no te han condenado. Presuntamente eres inocente y que estamos en una fase de investigación puramente, con una serie de derechos que tiene el investigado y una práctica de diligencias de investigación que ni siquiera son pruebas, se llaman diligencias de investigación, las pruebas son en el acto de juicio y eso se tiene que saber comunicar para hacer ver que efectivamente el juez de instrucción está tomando unas decisiones muy importantes y que tienen mucha trascendencia en la persona a la que investigan efectivamente, porque muchas veces adoptan medidas cautelares que son relevantes. Ya no digo que afectan a la situación personal como pueda ser una prisión preventiva, es que puede ser embargos, pueden ser medidas cautelares de alejamiento, pueden ser de privación de bienes X, que en función de el material que le llega al juez de instrucción, tanto sea un atestado policial, tanto sea una denuncia, pero con unas bases, unos indicios, unas sospechas fundadas. Y ahí es donde la labor del juez de instrucción tiene que estar bien hecha, es decir, que le lleguen unos datos suficientes que justifiquen, pues, la intromisión incluso de derechos, como puedan ser las comunicaciones telefónicas, como pueda ser el domicilio, como puedan ser todas esas medidas de investigación que son, desde luego, de intromisión. Pero claro, tiene que haber una base justificada que permita adoptar esa, que no es un juez que hace lo que quiere y ya está, no pasa nada, no. Es más, todas sus resoluciones son recurribles. ¿Y si hace lo que quiere y no pasa nada? No, vamos a ver, cuando un juez de instrucción, toda la resolución que tome un juez de instrucción es recurrible ante la audiencia provincial, en lo que es la base de los juzgados de este país, con lo cual eso nos viene a la audiencia una medida de prisión, una medida de intervención telefónica, de balizamiento de un vehículo, de intervención de bienes, todo eso viene a la audiencia y viene con rapidez, porque todo el tema de medidas cautelares, prisiones y demás va con una rapidez, no va, ya lo ver, no, entiendo, va con un carril de que sabemos que tenemos que decidirlo y verlo con celeridad, y ahí hay una segunda instancia con 3 magistrados que van a revisar eso y van a decidir si esa medida se mantiene o no, claro. o esa resolución es correcta o no lo es. O sea, ¿No te parece, Lourdes, que sería más fácil, más visible, más fácilmente transmisible, comunicable, perceptible, esa separación entre la investigación y el enjuiciamiento si de una vez diéramos la instrucción al fiscal? Es decir, ahora parece que el fiscal es el que controla al juez instructor, recurriendo a la audiencia, ¿no? Bueno, o la acusación particular o la defensa. Sí, también, pero bueno, pero el fiscal parece que hace de garante
frente a decisiones del juez. Ocurre en no pocos casos, ¿no? Mientras que si la investigación la dirige el fiscal, que no es juez, no hay nada que se parezca a una imputación judicial. Inicialmente está investigando, está valorando, y hay un juez, el juez de garantías, que controla las decisiones del fiscal y que, digamos, es el que tiene que adoptar medidas cautelares que afecten a derechos fundamentales, comunicaciones. Pienso que eso arreglaría bastantes más problemas que los que plantearía. Ese es el proyecto que hay y se viene barajando hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que tiene un escollo que es el que se pone muchas veces de manifiesto, que hay que hacer, a la vez que se regule o se reforme la ley de enjuiciamiento criminal en ese sentido, reformar también el estatuto fiscal con una mayor garantía de independencia absoluta o de conseguir una independencia suficiente para que esa labor la pueda ejercer el fiscal con una garantía de independencia. ¿Me explico, no? Sí, sí. Entonces, eso es un poco los contrapesos que se barajan, ¿no? Como pega o como ventaja. Las ventajas las has puesto tú, está claro, y está en el programa en el ITER legislativo, que se viene trabajando en él hace tiempo. De hecho, en nuestro entorno hay otros países que lo tienen así. No seríamos nosotros, son muchos los que lo tienen así. Y apelando a otros países, ¿hay alguna de las lacras que algunos opinadores con fundamento y algunos profesionales incluso de la judicatura y otros magistrados o gente que ha escrito sobre esto han llegado a conjeturar que en algún caso la conducta del Poder Judicial en España en los últimos años ha podido llegar a tener una connotación política muy clara, muy directa, muy explícita, y se me ocurre que en comparación con otros países, por ejemplo, algunos jueces federales en Estados Unidos están siendo el dique de contención a algunas de las decisiones más autocráticas de Trump, algunos jueces han frenado algunas de las medidas más despiadadas de Meloni en términos de inmigración, y ¿puede dar la sensación de que aquí eso sea lo contrario, esté funcionando de otra manera? Yo creo que no. Es que, claro, estamos en casos muy determinados que han saltado más conectados con la política y demás, pero aquí llevamos ya muchos años instruyendo muchos casos importantes. Ya no hablo de la instrucción normal de un delito que no tiene una trascendencia mediática, como pueda ser un delito de robo, un delito... Claro, ¿no? Estamos hablando de los casos determinados. Eso claro. Mismo. Y en esos casos especiales, también es verdad que de cuando yo empecé a instruir, en los años que estuve bastante en juzgado de instrucción, a cómo luego evolucionó todo, pues cada vez... Y además yo que estaba en Málaga concretamente, que una provincia, como sabemos, compleja jurídicamente y judicialmente hablando, se han hecho muchas instrucciones pues, de delitos relativos, por ejemplo, con la corrupción, y se han parado unas dinámicas que ha sido positivo ese trabajo de los jueces de instrucción en esa línea, ¿no? Con una profesionalidad y con unas investigaciones fundadas, tanto policiales como incluso de las oficinas de los fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción y demás, y han llegado fundadamente al juzgado de instrucción, que ha adoptado unas decisiones que han permitido poner aquella causa en estado de celebración, porque no hay que olvidar que la instrucción es muy importante, porque es ahí donde se gesta lo que luego va a ser el juicio. Si una medida cautelar se adopta, por ejemplo, una entrada y registro en un domicilio y no se guardan las garantías, porque afortunadamente estamos en un país muy garantista, formalmente hablando. Es decir, uno puede encontrar en un domicilio un alijo de droga inmenso, pero si esa entrada y registro, por ejemplo, se ha hecho sin el investigado que ya estaba detenido porque no lo han llevado, pues esa investigación va a caer. Va a caer por ese defecto formal. O si no aportas las conversaciones telefónicas literalmente a la causa, también queda coja. Entonces, todo ese tipo de garantías hacen que las investigaciones en instrucción sean tan importantes, porque si ya va viciado al juicio, en el juicio va a caer. Por mucho que hayamos encontrado, el alijo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es muy importante esa labor que se hace cada vez con mucha garantía desde los grupos policiales a la Fiscalía y al juez de instrucción dentro del desarrollo de sus diligencias de investigación y de sus medidas, ¿no? Yo pondría en valor todo ese trabajo de todos estos años. Sí, sí, por supuesto. Hablabas de la percepción de una justicia española quizás que no cumpla su labor de contrapoder, ¿no? O una cierta politización. Bueno, o que incluso lo cumpla mucho. O que lo cumpla con finalidad, en exceso. Con finalidad política. Efectivamente. ¿No? O sea, en definitiva, el problema de la politización.
A ver, la cuestión está en que la politización de los jueces o del Poder Judicial es algo que solo se puede ver desde fuera. Yo no conozco a ningún juez, a ninguno, que diga yo estoy politizado. No conozco a ninguno. No conozco a ninguno que lo diga, ni que lo sienta, ¿no? No conozco a ninguno que diga sentir que está politizado. Es algo que se ve mejor desde fuera. Disculpa, es que para empezar, los asuntos no va uno a buscarlos. Nos corresponden por unos turnos, sí, claro, que le ha tocado a la persona, a aquel juez, la investigación, por unos turnos de reparto, por unas circunstancias que son ajenas a voy a coger este asunto. No, claro. ¿Me explico? Eso debe de saberse. No le ha tocado a ese juez ese asunto o ese otro porque él ha querido, es que te ha tocado en gracia, digamos. Es algo completamente del turno de reparto aleatorio y te toca y dentro de la profesionalidad de cada uno. Y cuando hablamos de casos así, pues o son casos que se están percibiendo deformados o son casos pues de aisladamente de alguien que pueda adoptar una resolución que pueda extralimitarse o no. Para eso están los recursos, para corregirlo en cualquier caso, ¿no? Si se cree que ha pasado esto, creo, ¿no? Que era por donde iba Miguel ahora. No, sí, no, eso que dice es fundamental, es una de las garantías de los mecanismos que impiden el juego del voluntarismo político en la justicia. Hay muchísimos pesos, contrapesos, equilibrios, garantías y tenemos que estar orgullosos de eso. Es decir, yo creo que esta es una idea que ojalá lográramos ir transmitiendo, que aquello en lo que pueden confiar los ciudadanos no es tanto en los jueces como en el sistema judicial, como en los procedimientos de decisión en los que interviene mucha gente y entre otros los jueces. Pero ¿estamos politizados? No estamos politizados, estamos menos que los franceses, más que los italianos. Es que es muy difícil determinar eso. Pero como es tan difícil, lo que no podemos es decir no. No podemos decir que no. Y tendemos corporativamente a decir, ¿cómo me criticas que el Poder Judicial español esté politizado? Oye, pues a lo mejor lo está. Si estuviéramos hablando de Moldavia, un país imaginario, podríamos decir, oye, pues estamos viendo que aquí hay un sesgo que tal, que cual, lo veríamos fácilmente desde fuera, pero hacia dentro es muy difícil. No podemos decir no, lo que hay que hacer es, digamos, saber limpiar las maneras de determinar hasta qué punto esto es así, poder identificar actitudes, y para eso no hay nada mejor que la transparencia, someterse a la crítica, y que la crítica no esté capitalizada por la polarización política, es decir, que en la crítica a los jueces, en la mirada a los jueces, también haya expertos, también haya gente capaz de dar argumentos, de atreverse a decir, no me convence esto, propongo Pero es que la otro. Crítica no debe ser al juez como tal, sino a su resolución. Claro. Es decir, esta resolución, por lo que sea, no la comparto porque en este sentido hace una interpretación sesgada o una interpretación incorrecta o se extralimita que vaya. Pero aquí tendemos a personalizar, vamos a coger las resoluciones que creo que deben ser susceptibles de crítica, por supuesto, por todos los ciudadanos. Es una resolución pública, se trasciende, pues hay que poder opinar, por supuesto, no somos en una urna que no nos puedan tocar, no, creo que eso es un corporativismo trasnochado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero algo de corporativismo debe quedar, ¿no? Miguel apuntaba un poquito a esa idea. Tendemos un poco a querer proteger mucho nuestra profesión, pero yo creo, o por lo menos pienso yo, ¿no?, que estamos en una profesión que tenemos que poder defender un poco los derechos de poder ejercitarla con los medios adecuados y en las circunstancias debidas, y con no haya un riesgo para nuestra salud por un exceso de trabajo o haya todo esto. Tenemos que poder trabajar en ello, pero también tenemos que tener muy claro que somos servidores públicos y que trabajamos para la ciudadanía y que tenemos que, lo primero es ver que estamos haciendo un trabajo de calidad para el servicio público para el que estamos trabajando, ¿no? No creo que tengamos que pensar que todo lo hacemos bien, no, hay que incluso someterse a la autocrítica y decir, a ver, no perder nunca de vista que somos servidores y que tenemos que mejorar constantemente en nuestra atención y en nuestra forma de trabajar, nuestra forma de tratar a las personas, nuestra forma de resolver, nuestra manera de estudiar muy bien las cosas, porque hay que trabajar cada caso y estudiarlo en condiciones. Todo eso se nos tiene que poder exigir. En ese mismo y eso sentido, se nos tiene que poder exigir además. Iba a preguntar eso. ¿Las funciones que está desempeñando desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial están a la altura de lo que creéis que debe exigir una
democracia madura como esta? El que acaba de empezar, bueno, Sí. por de pronto hemos sufrido un atasco, una paralización de muchísimo tiempo, porque el Consejo General del Poder Judicial se nombra por 5 años Sí, y sí. aquí han doblado el Efectivamente. plazo. Tenía que haber pasado otro en medio y han estado doble tiempo los anteriores. Y se han encontrado, lo primero, pues con el tapón de cargos jurisdiccionales de libre designación que tenían que renovar. Entonces, eso está empleando un tiempo bastante. Y hace pocos meses que están trabajando. Pues hay una comisión disciplinaria que tiene que arrancar y que está, de hecho, ya empezando. Entonces, creo que tenemos que esperar un poco para valorar ese consejo cómo va trabajando. Se están ahora el Observatorio de Violencia de Género, la Comisión de Igualdad, la Comisión Disciplinaria, los informes, la Comisión Internacional, la Comisión Informática, se han creado los miembros, están llamándonos a trabajar en distintas comisiones a los magistrados muchas veces, ¿no? Según estemos más preparados. Y entonces eso tiene, yo creo, que arrancar todavía. No hace mucho, ¿no? Sí, pero ¿tú eres un poco más impaciente? Yo soy un poco más impaciente. Yo creo que efectivamente hay que darle un voto de confianza y bueno, ya casi Hombre, has sí, inducido la respuesta con la pregunta. Sí. Pero sí, es verdad. Es decir, yo creo que hay que darle un voto de confianza, pero está dando ya indicios de que no va a ser muy diferente de los anteriores, y ya se está viendo con los nombramientos. Con los nombramientos se ve que, digamos, se está reproduciendo el que para mí es el gran problema del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano jurídico-político, por tanto tiene que estar transicionado, tiene que estar presente un pluralismo ideológico. Eso no es ningún problema, que haya un componente ideológico en ese órgano jurídico-político. El problema está desde mi punto de vista, en las asociaciones judiciales, que están demasiado presentes en la lógica de las decisiones. Se suelen hacer nombramientos buenos, pero muy marcados por una negociación entre sobre todo dos asociaciones que reparten. O sea, criticamos a los partidos políticos porque tienen un sistema de cuotas en el nombramiento de vocales del Poder Judicial, pero es que los vocales del Poder Judicial, marcados por asociaciones judiciales, tienen un sistema de reparto de cuotas, es decir, bastante que, digamos, estadísticamente se está viendo con estos nombramientos. De todas formas, sí, vamos a dar un voto de confianza. Esperemos que este Consejo, en todas las áreas que tú has dicho, que son muy importantes, porque no solamente se dedica a nombrar, Claro, sino a otras muchas cosas, pues información, esperemos que muchas. cumpla su cometido. ¿Y compartís este prejuicio o juicio que muchos sectores hacen de una especie de sentido patrimonial por parte de la derecha del Poder Judicial? ¿Un sentimiento que forma parte de los defectos, de las herencias, de las inercias del Poder Judicial en España? A ver, Te veo que va. seguramente si hubiera una manera de medir la ideología de los jueces, probablemente, a mí me da la impresión de que sí, de que estaría un poco más escorada a la derecha que la del Parlamento, ¿no? Que la social, por tanto. Pero eso es grave, yo creo que no. Yo creo que ese no es el problema. El problema no es la ideología, siempre que haya un componente de pluralismo que asegure que juegan equilibrios, que hay una deliberación en la que no se puede decir cualquier cosa, que hay un recurso en el que un argumento puramente voluntarismo político no cuela, no, ahí están las garantías. Una manifestación con todas es un asunto grave. Tuvimos una hace relativamente claro, unos eso no cuantos son meses. resoluciones Parece judiciales, grave. eso efectivamente, es decir, vamos a ver, sí que plantea un problema que tiene que ver con algo que has planteado tú antes. La ley de amnistía tensionó mucho las cosas y ha producido una reacción que a mí me parece excesiva, un poco como si los jueces se han creído, casi algunos, en el discurso de algunos, parece como si ellos fueran los garantes de la Constitución frente al legislador. Eso es una perversión absoluta. Nadie nos ha dado una competencia para defender la Constitución frente al legislador. Si nosotros tenemos dudas de que una ley es roza o es inconstitucional, tenemos que preguntar a quien sí tiene la competencia, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que hay desconfianza en el Tribunal Constitucional también por su sistema de nombramiento. Y aquí es donde tenemos un agujero negro que tenemos que tapar, que es importante, porque si no nos fiamos de la última palabra, es decir,
El Tribunal Constitucional es el que puede decir si puede resolver determinados conflictos que son fundamentales, que son los de constitucionalidad, los de, digamos, dialéctica entre poder y derecho, poder y constitución, eso tiene que ir al Constitucional. Pues si no nos fiamos, si no confiamos de esa última palabra, entra vértigo. Y creo que tenemos un poco de vértigo, ¿no? a nivel social por un incremento de desconfianza, por un lado, en el Tribunal Constitucional, que estaría manejado por unos, por otro lado, por el Tribunal Supremo, que parecería que estuviese, como tú has dicho, patrimonializado por otros. Bueno, pues frente a eso no hay más táctica, estrategia, que, digamos, valorar el argumento. Valorar el argumento y criticar los argumentos. No este es de estos, este es del otro, este es de los otros, sino vamos a discutir porque, y acabo, el Tribunal Supremo tiene una altísima calidad técnica, el Tribunal Constitucional, que tiene un equipo de letrado del Tribunal Constitucional espectacular, tiene una altísima calidad técnica. Lo que puede salvar el Estado de Derecho es que, digamos, el señalar con el dedo argumentos que produzcan sonrojo. Eso es lo que, digamos, la última defensa, la última barrera defensiva del Estado de Derecho. Es decir, tienes que dar la talla. Tú puedes tener ideología, pero tienes que embutirla en argumentos presentables, ¿no? Con lo que transparencia y, por favor, crítica. Pero como hemos dicho antes, crítica no fullerilla, no de polarización política, no de tal, ¿no? Lourdes, me parecía que querías intervenir. No, hombre, en cuanto a lo de la ideología, sí, es verdad que hay un porcentaje alto de compañeros y compañeras que son más conservadores en su forma de ver la sociedad y la vida, ¿no?, en general, ¿no? Pero yo creo que a la hora de trabajar en el día a día, no me voy a casos como, ¿no?, que puedan llevarse en el Supremo, excepcionales, donde se ha cuestionado, como tú muy bien has planteado el tema, ¿no? En el día a día de la justicia de este país, los compañeros trabajamos en tribunales colegiados, por ejemplo, que es donde tienes que estar combinando los criterios. Eso, Miguel en el libro subraya mucho eso. Entonces, es un capítulo muy divertido. Ese trabajo colegiado que yo llevo haciendo 25 años en la Audiencia Provincial de Málaga en el orden penal, pues he trabajado con compañeros que prácticamente ninguno prácticamente estaba asociado a la misma asociación que yo. Uno estaba en una, otro en ninguna, otro en la otra. Casi siempre en mi tribunal actual estamos de 4 asociaciones diferentes y otra de ninguna. Pues muy bien. Eso a la hora de enjuiciar un caso no ha influido, no ha afectado. Somos jueces, valoramos pruebas, valoramos la investigación si está bien hecha, valoramos los argumentos de fiscalía, los argumentos de la defensa, temas delicados, porque estamos hablando de un orden penal, temas de libertad sexual, temas de corrupción, temas económicos, incluso temas de ayuntamientos, que muchas veces la gente dice, ¿cómo es posible? Pues creerme que cuando muchas veces estamos hablando y cuando ya hemos terminado una deliberación de un tema de un ayuntamiento de un pueblo, ¿de qué partido era? Ah, pues espérate que lo miro, que a lo mejor no ha sido ni relevante ese dato. Sí, entiendo. Ese alcalde o ese concejal o ese tal que estaba investigado, no hemos mirado ni de qué partido era, sinceramente. Entonces hemos hecho un trabajo jurídico de decir, vale, qué datos hay, qué investigación tenemos, y no se ha visto una disfunción porque uno tenga una forma de pensar de otra, en general. Me encanta eso que estás diciendo, y digamos, a esto es a lo que me refiero yo con evidenciar, con trasladar, que en realidad el voluntarismo no tiene mucho espacio, mucha chance en el sistema, ¿no? Y que lo que puede generar confianza es saberlo, darse cuenta, es decir, vamos a ver, cuando se va a tomar una decisión, influyen tantas cosas que no es, a ver, yo soy de derecha, yo soy conservador, yo soy progresista, eso tiene, a la hora de tomar la decisión y de una deliberación, dejo al margen la figura de los jueces instructores en casos mediáticos, políticos, etcétera, porque eso es otra cosa, ¿no? Pero en general, a la hora de una decisión judicial intervienen tantos mecanismos, hay una muchedumbre
debajo de una decisión judicial. Hay abogados, hay un fiscal, hay criterios, jurisprudencia, eso también es muchedumbre, porque son criterios que han ido ganando juicios, hay argumentos, hay deliberación, hay recursos. Y entonces, este es el valor, esta es la fortaleza principal del sistema judicial, del que los ciudadanos deberían estar, o podrían, o me encantaría que estuvieran orgullosos. Es decir, tenemos que defender esta manera de resolver los conflictos, ¿no? Y de hecho, hay muchas razones para estarlo, pero inevitablemente en mi papel de provocador tiene que venirme a la memoria cómo algunos jueces siguen aceptando causas a través de la acusación popular y con una documentación o una fundamentación de la causa de una precariedad asombrosa, a pesar de la jurisprudencia y del resultado negativo de muchas de esas causas anteriores. ¿Qué pasa con la acusación popular? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, pero es que la acusación popular está regulada en el artículo 125 de la Constitución. Sí, sí. Y en principio también es una salvaguarda para que puedan acceder todos los ciudadanos a un proceso y no en un momento dado, si es un juicio que es una causa que no tiene unos perjudicados concretos, pues no solamente ejercite el fiscal la acusación en un momento dado. Lo que también es verdad, por contra, que esa investigación se tiene que hacer, como he dicho antes, con una seriedad y con unas bases y con unos indicios. Ahora, ese auto, por ejemplo, de admisión a trámite de una querella, ese auto es recurrible, vuelvo a lo mismo, ese auto inmediatamente es recurrible. Esa acusación popular presenta aquella denuncia, aquella querella, se admite por el juez de instrucción, adopta la resolución de acordar determinadas diligencias de investigación. Y todas las resoluciones que adopta son recurribles ante un órgano colegiado que va a ver si aquello tiene una base o no lo tiene. Entonces, y sin embargo, Lourdes, hay trastornos. Yo creo que la acusación particular hay que defenderla, pero está en la Constitución, la popular está en la Constitución y cumple su papel. Pero probablemente el problema está en la admisión casi automática de querellas sin un filtro. Esto se mejoraría mucho de nuevo si el instructor fuese un fiscal, porque durante un tiempo no hay un juez que haya dicho venga pum, venga pan, ¿no? Sino que se está investigando y colabora la acusación popular, etcétera. Pero hay problemas, claro que es recurrible todo. Pero como ha dicho antes Jordi, muchas veces el problema ya está hecho. Se ha tomado imagínate que, se acuerda una medida de examen de intervención de todos los dispositivos del fiscal general del Estado, que puede ser correcta, puede no serlo, imagínate que no lo fuera. Imagínate que finalmente se decide que no lo fuera, ya está hecha. Sí, claro. Ya está hecha, con ¿no? infiltraciones infinitas, como por lo visto es por eso normal. digo, eso es un daño irreversible. Lourdes, por eso digo que en el ámbito de la instrucción... Eso objetivamente es un daño irreversible. Perdón, por eso digo que en el ámbito de la instrucción hay que mirar con recelo, porque el instructor toma decisiones rápidas y ahí sí cabe un poco más de voluntarismo, más celo, investigador o menos, que también puede ser malo el que haya poco, más, tengo un asunto que de una persona que empieza, cuyo nombre es Beatriz, y entonces voy a investigar todo lo que empieza por B y lo que acaba por Iz. No, claro. Está bien la caricatura. Claro, es dolorosa, pero está bien. Las investigaciones prospectivas generales, las inquisiciones generales están totalmente... pero las tenemos. Pero sí, pero no puede ser. Es decir, en cualquier caso es disfuncional. Es decir, es una investigación prospectiva, la jurisprudencia nos lo dice constantemente. Claro, no hay que ir a la jurisprudencia del Supremo para saber que uno no puede investigar, como dice él, de la B a la Z, todo a ver si acertamos o encontramos algo. No, hay que atinar y hay que saber lo que uno busca y buscarlo con las medidas garantistas correspondientes. No se puede ir a ver si encuentro algo en una investigación general. Y si Lourdes, si sucede algo así, ¿hay alguna previsión jurídica, legal, yo que sé, para castigar, penalizar o que asuma responsabilidades quien ha actuado de esa manera? ¿Eso existe? Bueno, el problema, si hay una actuación, claro, uno pueden poner a un juez o una reclamación disciplinaria, se le puede poner una querella a su vez. Es que no sé, me pregunto a ver, una querella a un juez se le puede poner por cualquier ciudadano afectado por una resolución, otra cosa que luego el Tribunal Superior, cualquiera de las partes del procedimiento, cualquiera de las partes, y el Tribunal Superior de Justicia va a examinar porque si tiene algún sentido o alguna base para iniciar una investigación. Eso por un lado. Y luego está todo el aspecto disciplinario también. Pero claro. aún así
digamos, con eso no tenemos un portero y una defensa absolutamente eficaces, es que nos pueden meter algún gol. ¿Por qué? Porque el delito de prevaricación es un delito extremo. Las desviaciones no siempre o no necesariamente o casi nunca son dolosas, son a propósito, sino que siguen una corriente que en principio se puede revestir de argumentos y es muy difícil y va a ser difícil identificar, no, aquí ha habido puro voluntarismo contrario a la ley. No hay, digamos, es algo que no está mal que genere tensión. Esto es a lo que yo me refiero. No pasa nada porque Jordi nos diga, no me quedo tranquilo del todo con lo que pasa, que dice Jordi, dice cualquier ciudadano. Y es algo que nos tiene que preocupar y que nuestra defensa no puede ser el decir, hombre, no desconfiéis, que somos independientes, somos imparciales y solo sometidos al sobre todo imperio cuando hay de la ley. demasiados indicios acumulados que indican lo contrario y dices, uy, aquí pasa algo, aquí pasa algo. O no, a lo mejor no ha pasado nada y es simplemente que hay muchas decisiones judiciales perfectamente acordes a la ley que son contraintuitivas, ¿no? Verdad, y parece que, caramba, esto es un disparate. Cuando un titular de prensa diga o presente una sentencia como disparatada, si la leemos en un cuarto de hora con un ciudadano normal y la explicamos, vemos que puede haber discrepancia, pero no tan burda, ¿no es verdad? No es una cosa, generalmente, cuando se habla de algo disparatado, hay una explicación que luego hace que sí, que se pueda disentir, pero en un matiz más estrecho. Es que muchas veces no se entienden las resoluciones, quizá nos falta una mejor comunicación. Lo hemos hablado en muchas reuniones. Sí. El no solamente tener una buena relación como tenemos, de hecho, en Andalucía, por ejemplo, con el gabinete de prensa, ¿no?, que le pasamos las sentencias y tal, sino que incluso en algún foro hemos hablado de que hubiera algún compañero o un equipo que no solamente pasáramos la información al gabinete o tuviera una relación fluida con él, sino que se encargara de explicar esa resolución que va a ser controvertida, hacer un estudio y explicarla. Ya no solamente el que la ha puesto, sino que haya unas personas en esos gabinetes, compañeros también, que estudian esa sentencia, como juristas y jueces que son, la van a entender perfectamente y la pueden explicar, simplemente con palabras que se entiendan por qué de repente esta persona que parecía culpable, y todo el mundo le había hecho ya su juicio inmediato, ahora lo han absuelto. ¿Por qué han absuelto a esta persona? Lo han absuelto por esto, porque el juego de las reglas legales nos han llevado a este tribunal profesional a esa decisión. Y que la gente lo entienda, porque muchas veces todos acabamos siendo jueces en todos los foros y todas las casas, en la calle, y todos opinamos. ¿Y tú qué opinas? Yo no opino. ¿Cómo voy a opinar si yo no he visto la causa? ¿Tendría que ver la causa? Y los demás chapinan todos. Intuyo que puedo ir por aquí o por allá, pero tengo que ver la causa, voy a leer la sentencia entera y voy a ver cómo está montada y cómo la puedo explicar. Porque falta un poco eso, para que se entienda lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y que realmente trabajamos muchas veces, que es que somos, como he comentado muchas veces, las personas con las que estamos más al día somos nosotros mismos. Y si algo tenemos es que la objetividad, la imparcialidad es nuestra esencia, nuestro trabajo. Si no somos nuestras propias conciencias, no podemos hacer algo que queremos dormir por las noches. No sé cómo explicarme, ¿no? Parece muy básico, pero es que es así. Y hacemos el trabajo en un número inmenso de compañeros enorme, la mayor parte, diría yo, por no decir todo, con una intención de hacerlo lo mejor posible. Claro. Sí, no sé si me creo que explico, sea ¿no? Por supuesto que sí, no me parece discutible. Llevamos casi más de 3/4 de hora ya de conversación y deberíamos ir terminando, y se me ocurre haceros la pregunta que a mí yo no soportaría que me hiciesen, pero os la voy a hacer. Si estuviese en vuestra mano aplicar, impulsar una reforma estructural importante que creyeseis central, indispensable en el sistema tal como funciona ahora, ¿cuál sería por la que apostaríais o la que impulsaríais?
Bueno, ahora estamos en ciernes ante una reforma Sí. importante. Veníamos hablando de esa reforma mucho tiempo. Esa reforma elimina los juzgados. Ya no vamos a poder hablar de juzgados. Ahora, el 1 de julio entra la primera fase de juzgados que desaparecen como tales para convertirse en tribunales de instancia, con una estructura de trabajo mucho más colegiada y con la oficina judicial en un trabajo más homogeneizado y más de gran oficina, ¿no? Esos tribunales de instancia, vamos a ver si van a suponer, van a acercarnos a esa modernización de la Administración de Justicia, a que las respuestas sean más homogéneas en cada partido judicial, que no haya un juzgado que vaya a una velocidad, otro que vaya a otra, que estos funcionarios se vayan de un juzgado al otro y dejen este abandonado. No, una oficina con varios letrados de la Administración dirigiendo. Y para eso, además, no basta, para mi punto de vista, no basta esa ley en sí misma y la aplicación con los medios que tenemos, sino que hay que seguir invirtiendo y para mí creo que es muy importante, dada la ratio de jueces que tenemos en este país, muy inferior en comparación con otros, el incrementar, pero de forma clave, de forma importante, el número de jueces. Es decir, hay que ampliar las plazas judiciales en muchos sitios, que están muy sobrecargados, y hay que potenciar esos otros medios también alternativos de resolución de conflictos para aligerar, hay que homogeneizar criterios para poder ir más rápido en aquellas causas que son todos iguales y dedicar el mejor tiempo posible, el tiempo necesario a los casos más complejos y más diferentes, y para eso lo primero es seguir trabajando en el incremento de medios y en el aumento de plazas judiciales en todos aquellos lugares que están tan sobrecargados. Yo vengo de una provincia muy sobrecargada donde eso es una clave importante. Vale la reforma, creo que puede ayudar bastante, pero con la inversión necesaria de medios humanos para que esto sea posible realmente. Suscribo todo lo que has dicho y me represento la situación en la que tengo aquí al ministro de Justicia y tengo aquí a la presidenta del Consejo de Poder Judicial y soy amigo de ellos. Y si digo algo, incluso me van a oír. ¿No? ¿Qué les diría? Me gusta. ¿Qué les diría? Yo le diría al ministro, le diría, mira, por favor, el sistema de acceso a la carrera judicial. También. Las oposiciones. También. En concreto, el turno de oposición. Es decir, vamos a pensar, pero de verdad, no rápidamente, sin prisas, vamos a pensar de verdad qué criterios son los mejores para estimular a las buenas cabezas para ser jueces y seleccionar a las personas que van, digamos, que reúnen las habilidades, las cualidades que más falta van a hacer en la justicia de los años que vienen. Segundo, el fiscal, instrucción. Bueno, como eso ya lo hemos dicho, por favor, acelera ahí porque es importante. Y por último, al ministro le diría, crea, por favor, una comisión o lo que sea de codificación permanente. Es decir, cada ley que se apruebe, cada ley de las importantes que se apruebe, al año tiene que estar revisada para promover esta reforma, porque esto no ha funcionado. Piensa con los MASC, precisamente, estos métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos, a ver cómo han funcionado en los 2 primeros años. Sí, revisar, que tengamos un claro. sistema ágil de reforma de las leyes recién aprobadas. O sea, de verificación, De verificación. entiendo, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Y a la presidenta del Consejo le diría, bueno, en el tema político no me voy a meter, en el fondo no lo veo tan importante, sinceramente. Bueno, es verdad que para los nombramientos sí, pero yo le diría, ¿por qué no se piensa en el Consejo una estrategia importante para hacer de la imparcialidad del juez no una premisa, sino un objetivo? Pero imparcialidad no frente a Sánchez o frente a Feijóo, imparcialidad frente a Jordi, frente a los medios de comunicación claro. que a veces nos presionan, que decimos, caramba, ¿cómo me van a poner? Imparcialidad frente al compañero, frente al presidente, frente al entorno en el que te muevas, es decir, el ser capaz de no dictar una sentencia o no firmar una sentencia con la que no estás de acuerdo jurídicamente. Hacer de la imparcialidad un objetivo diario, ¿no? Pero bueno, esto ya daría otro, esto es más artesanal. Luego otra cosa que no van a dejar de hacer, se lo diga yo o no se lo diga, es una reflexión profunda sobre cómo se va a utilizar la inteligencia artificial en la justicia, que es que eso lo va a cambiar casi todo. Si es que no lo está cambiando ya. Si es que no lo está cambiando ya.
Ha sido un auténtico placer compartir esta casi hora con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra experiencia y por vuestra valentía a la hora de analizar el Poder Judicial y la situación de la justicia en España. Muchísimas gracias por estar ahí, a los socios de Tinta Libre.